Hoy en Punto Rojo, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, un presidente emblemático. Hablará claro, habla de Petro, habla del narcoestado, habla de la implicación que tiene el narco en la destrucción de la democracia colombiana y del frente amplio que necesitan para salvar la democracia. Es Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, continúa siendo una figura central en el debate político latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, fue alcalde de Bogotá, senador y presidente de la República entre 1998 y 2002, periodo en el que impulsó un proceso de negociación con las FARC, que marcó la agenda nacional. Desde entonces, ha mantenido un rol activo en foros internacionales y espacios de reflexión sobre democracia, derechos humanos y gobernabilidad en la región. En la actualidad, su voz sigue presente en las discusiones políticas de Colombia y América Latina, especialmente en un contexto en el que el país se prepara para las elecciones presidenciales del próximo año. Buenas noches, presidente. Encantada de tenerte en este programa. Bueno, tengo a un presidente, pero otros presidentes dicen cosas muy fuertes. Oligarquía corrupta, vendida, patria, cipayo. Resulta que el presidente, uno de los presidentes emblemáticos de Colombia, ahora resulta que es un cipayo. ¿Me defines esa frase? ¿Qué significa esto? A ver, yo me imagino que esto es el presidente Petro, como viene de donde viene, de la guerrilla, y lógicamente yo he sido el mayor opositor a su gobierno. Usted sabe, Pilar, yo tengo dos denuncias por parte del presidente de la República, por injuria y por calumnia, por decir precisamente que era un gobierno financiado por el narcotráfico. Entonces, al presidente Petro le duele, primero, que es un gobierno financiado por el narcotráfico, reitero, Pilar, no lo digo yo, lo dice su hijo. Ya se ha comprobado que recursos de narcotráfico entraron a su campaña. Su propio hermano fue a la cárcel de La Picota, que es una cárcel importante en Colombia, a hablar con los narcotraficantes. Dice que recibió recursos y que adicionalmente le pusieron palabras sexuales 1,000,000 y pico de votos. Qué curioso que ese 1,000,000 y pico de votos son los que le dieron la presidencia de Colombia. Pero fíjese, la justicia ya me dio a mí la razón. Todo lo que dije yo, que tenía que ver, que era un gobierno financiado por el narcotráfico, reitero que lo decía su hijo y su hermano, se ha confirmado. Y eso es lo que le duele al presidente Petro, que a nosotros no nos ha podido decir, en mi caso personal, absolutamente nada. Y por eso permanentemente somos los críticos a esa gestión de gobierno que hoy viene realizando. Bueno, sí se puede decir gestión de gobierno porque no hay gestión de gobierno. La verdad es que estos días he podido hablar con diferentes personas importantes de Colombia, el exfiscal, por ejemplo, Barbosa, estuve con Ingrid Betancourt, estuve también con María Lucía Ramírez, la ex vicepresidenta, y todos tienen la misma mirada, una mirada de catástrofe. Es decir, no es que queramos cambiar la política, es que tenemos que salvar Colombia. Ese es el concepto. Estamos en un momento tan crítico que hace falta salvar a Colombia. A ver, Pilar, y perdón que retroceda un poco en la historia, le voy a hacer historia. Año 94, yo fui candidato presidencial. El narcotráfico en cabeza de Ernesto Samper Pizano me roba la presidencia de Colombia. Eso quiere decir que el narcotráfico eligió al presidente de Colombia en el año 94 y en el año 98 me toca a mí a llegar a una situación semejante que le va a tocar al próximo presidente. Colombia con Ernesto Samper no tenía visa. Se comprobó que el narcotráfico compró la presidencia. Éramos un país certificado, los colombianos éramos parias, para los Estados Unidos éramos un Estado fallido. Y afortunadamente ideo yo el Plan Colombia, comienzo a trabajar con el presidente Clinton, hacemos el Plan Colombia y en 4 años pasamos de ser un Estado no viable a un Estado viable. Y afortunadamente, Pilar, después de que yo fortalecí las Fuerzas Armadas como nunca, fuimos tras los narcotraficantes con desarrollo alternativo, con inversión social, con presencia del Estado. Hicimos dentro del Plan Colombia el Tratado de Libre Comercio, lo propusimos. Después de esos 4 años, afortunadamente, el presidente Uribe continuó el Plan Colombia. Posteriormente, Santos entierra el Plan Colombia y ahora Petro termina de enterrarlo. Eso mismo está sucediendo hoy en día. Por eso yo hablo que Colombia va a tener que tener un Plan Colombia 2.0,
porque hoy tenemos que volver a recuperar nuestro país, volver a recuperar nuestras Fuerzas Armadas, volver a generar la confianza con los Estados Unidos y con nuestros aliados internacionales, que hoy absolutamente se ha perdido por lo que tenemos hoy. Petro, como yo digo, Pilar, Petro es el canciller de Maduro, ¿ok? Siempre ha sido. Yo creo que al país que más ha viajado Petro ha sido Venezuela. Nunca nos han dicho por qué. Y entonces lo que yo reitero es, ojo a esto, Pilar, la seguridad en Colombia pasa por la democracia en Venezuela. Hoy que tenemos un narcodictador, jefe del cartel de los soles, que le da cobijo y resguardo a la FARC, mayor cartel de droga del mundo, al ELN, otro de los mayores carteles de la droga del mundo, a los paramilitares y a los narcotraficantes. Y por eso la importancia de que podamos nosotros recuperar nuestro país y que tengamos como ya sacar a ese usurpador de Venezuela, que es el narcodictador Nicolás Maduro. Lo cierto es que los datos sobre el tema de la droga en Colombia asustan muchísimo, no solo porque los informes que he podido leer hablan abiertamente de una cantidad enorme de aumento de la droga en Colombia, sino porque además los propios Estados Unidos han hablado de 250.000 hectáreas, lo cual es una auténtica locura, y además han descertificado el país. De alguna manera lo que está haciendo Estados Unidos es poner la diana en Colombia y decir, no solo tengo un problema con Maduro, tengo también un problema con Petro. Esa madurización o esa bolivarización que... ¿No? ¿No es así? No, Pilar, a ver, mira. El Plan Colombia nace bajo una tesis. ¿Cuál es? La tesis de la corresponsabilidad. Cuando yo me siento con el presidente Clinton, le digo al presidente Clinton, presidente, yo soy el mayor productor de cocaína del mundo, pero usted es el mayor consumidor. Yo soy un país pobre, usted es un país rico. Ponga usted recursos y yo pongo recursos. Y le vamos a decir a los europeos que comenzaban el año 98 a llegar la droga a Europa, que ellos también tienen que aportar. De ahí es donde nace el Plan Colombia. Aquí hay corresponsabilidad. El problema no es solamente de nosotros los colombianos, es también de los americanos. Y por eso yo no entiendo hoy cómo el presidente Petro, con el Plan Colombia, Pilar, nosotros teníamos cerca de 750 millones de dólares al año regalados, no se puede decir que regalados, aportados por los Estados Unidos porque era parte de su compromiso en la lucha contra la droga. Entonces, aquí lo que se desertificó no fue el país, aquí se desertificó a Petro. A Petro ya lo desertificamos los colombianos hace mucho tiempo, ya llegaron tarde los Estados Unidos. Porque fíjese que los Estados Unidos, distinto a lo que pasó en otras épocas, aquí no se han aplicado sanciones económicas, ¿cierto? No se le han cerrado las puertas en las bancas multilaterales, en lo que pueda decir los Estados Unidos, pero clarísimamente hoy lo que se dijo fue, Petro, usted está desertificado porque no hay voluntad política. Y yo me pregunto dos cosas aquí, Pilar. El pacto de la picota, que fue cuando su hermano fue a hablar con los narcotraficantes, ¿Petro está cumpliendo el pacto de la picota? Esto que está sucediendo en el país hoy es precisamente el pacto de la picota. Yo no sé si usted vio que en Doha, allá en Qatar, se sentó el cartel del Golfo, uno de los mayores carteles de la droga en Colombia, a hablar con el gobierno. Eso es ilegal e ilegítimo. Aquí en la Constitución colombiana se prohíbe dialogar y en la legislación colombiana con el narcotráfico. Esto puede conllevar, diría yo, inclusive a que el propio gobierno pueda terminar en la cárcel, porque aquí se está dialogando con el narcotráfico y eso está prohibido por nuestra propia legislación. Y segundo, si usted ve, Pilar, lo que le pasó a Petro, a mí me llamaba la atención la felicidad de la cara de Petro con la desertificación. ¿Qué pasaba aquí? Aquí hay una estrategia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla clarísima, que es el desmantelamiento de nuestra fuerza pública. Fíjense lo que pasó. Petro sale con una declaración que a mí se me hizo muy rara y muy curiosa, pero después haciendo el análisis, Petro sale y dice, estamos desertificados, por lo tanto no compramos absolutamente armamento de los Estados Unidos, ya había cerrado lo de Israel. Si usted revisa todo lo que el Plan Colombia trajo y lo que los Estados Unidos nos han aportado, pues es armamento americano, por lo tanto los radares, los helicópteros, las balas, los tiros, las bombas, todo viene de los Estados Unidos en un 80 o un 90%, ¿cierto? ¿Qué hizo aquí Petro? Dice que no va a comprar absolutamente nada de los Estados Unidos, por lo tanto no vamos a tener en Colombia con qué nosotros defendernos de la guerrilla y del narcotráfico. Y esta es una estrategia que yo creo que está llevando el presidente, que, ojo, que también aquí puede haber un problema muy grave, y es para las elecciones de marzo, para las elecciones de mayo del año entrante, el gobierno no vaya a poder dar la seguridad en Colombia para que haya unas elecciones seguras,
limpias y transparentes. Bueno, quizá ni tan solo quiere dar seguridad, igual quiere sencillamente controlar las elecciones. Es decir, tal como va el tema es que estamos hablando de un país tan importante como Colombia, un país que forma parte, digamos, de uno de los grandes ejes de todo el continente, que está en estos momentos en un proceso de polarización, de bolivarización, de mimetismo con el fenómeno Maduro, pero que sobre todo, por lo que estáis denunciando, está en estos momentos en manos de las mafias narco. Es decir, lo que estás diciéndome es que a Petro ya le iba bien romper lazos con los americanos porque en realidad está entregando el país al narco, que para dejar a las fuerzas de seguridad sin instrumentos para luchar contra el narco. ¿Esa sería la acusación? Pues es que lo hemos venido desde hace tiempos. El pacto de la picota, la paz total de la que hablaba Petro, es que se está cumpliendo el pacto de la picota. ¿Cómo entiende usted que se siga dialogando hoy en día fuera de Colombia, en Qatar, con el narco? ¿Se está cumpliendo entonces el pacto de la picota? ¿Cómo entiende usted, Pilar? Explíquese, que los colombianos no hemos podido entender que la primera dama de Colombia viene y a lo único que vino fue a reunirse en la picota con los narcotraficantes, dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que averiguar, esa es una pregunta que hemos hecho. ¿Se reunió con quién se reunió la primera dama en el pacto de la picota, en la cárcel? Entonces, aquí lo que clarísimamente estamos viendo es un ejército maniatado, una policía maniatada. Creo que el presidente Petro dijo que ya iba a acabar precisamente la fumigación y la erradicación forzada, ¿cierto? Este no es un problema, es que lo que Petro no ha entendido es que ese es un problema de Colombia. Nuestro karma, Pilar, ha sido el narcotráfico. Yo que fui secuestrado por Pablo Escobar, que llevo 30 años luchando contra el narcotráfico, que extraité los capos de la droga del narcotráfico. Nosotros, si queremos paz y tranquilidad en este país, tenemos que acabar con el problema del narcotráfico. Y lo que tú decías, con el Plan Colombia, nosotros dejamos 40.000 hectáreas de coca. Estábamos ganando la guerra. Llegó Juan Manuel Santos, le ofrece a las FARC que acaba con la fumigación, y pasamos de 40.000 hectáreas a 250.000 en 3 o 4 años de Juan Manuel Santos. Y hoy, Pilar, yo discrepo porque yo creo que hoy debemos estar 350.000 o más. Más, aún más. Claro, pero adicionalmente a esto lo que hay que sumarle es que hace algunos años la coca en Colombia daba una cosecha. Han modificado las semillas, hoy da 4 cosechas, .5. Por lo tanto, la producción, como usted ve, se ha aumentado a unos niveles que nunca habíamos visto nosotros. Hay un nuevo jugador que es Europa. Resulta que el cartel de los soles es el encargado, como usted sabe. A ver, Tarek El Alzami. Usted sabe que Hezbollah es el que maneja la droga en Venezuela. Lleva la droga al norte del África. En el norte del África hacen la lavandería de los recursos y jamás grupo terrorista se financia con los recursos de la droga. De ahí la droga sale al norte de España a Galicia, y de Galicia se distribuye a todas estas nuevas mafias europeas, especialmente la ruta en Europa. Es evidente que la conexión, la DEA ya hizo en su momento la conexión entre los grupos terroristas que actúan en Oriente Medio con la droga colombiana. Esto es algo que desde el 2008 lo tenemos certificado. Pero la pregunta que te hago, presidente, es, en ese panorama que estás dibujando, que realmente los datos te dan la razón, es decir, la droga ha aumentado exponencialmente, Colombia se ha convertido en el principal productor de droga de todo el mundo, a unos niveles que realmente preocupan mucho. Dos preguntas en esta dirección. Una, ¿estamos volviendo a los tiempos de Pablo Escobar? Y la segunda, que esta es muy directa, ¿Petro pone la droga en el poder o la droga pone a Petro en el poder? ¿Quién manda en Colombia? A ver, ya lo dijo yo, vuelvo y te lo reitero, la droga pone en el poder a Petro. Su hijo y su hermano han dicho que el narcotráfico aportó recursos a su campaña electoral. Aquí se habla de un proceso de paz que existió, que iba a llegar la paz a Colombia. Yo fui muy crítico con el presidente Uribe, lideramos el no, ganamos el no. Juan Manuel Santos nos roba el plebiscito a los colombianos. Hay un proceso de paz que hemos criticado. Lo criticamos, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos entender, Pilar? El jefe negociador de la guerrilla, el proceso de paz, volvió a la montaña, volvió a la selva. ¿Fue un buen proceso o un mal proceso? Esto era el jefe negociador, el encargado de negociar la paz por parte de las FARC, está otra vez en el monte. Hoy la FARC es el mayor cartel de droga del mundo. No nos puede decir a nosotros, Juan Manuel Santos, que fue un buen proceso. Y mire lo que pasó hace 2 días en Colombia. ¿Cómo así? Que hay una justicia transicional, que yo me opuse a esa justicia transicional, al secretariado, es decir, al liderazgo de la FARC, a todos los jefes de la FARC. No van a pagar, Pilar,
día de cárcel. Los que cometieron los mayores delitos de lesa humanidad, posiblemente del mundo. Aquí violaron las niñas menores de edad, reclutaron a los menores, secuestraron, masacraron y resulta que no van a pagar ni un día de cárcel. Hoy lo que estamos viviendo en el país de ese proceso de paz que nos dejaron es que la delincuencia paga porque no pasa absolutamente nada. Eso es lo que le va a tocar a un próximo presidente, que estoy seguro que la centroderecha Hay vamos a ganarle las elecciones. Vamos ahí, porque una de las cosas que hemos podido ver es que las elecciones democráticas y la regla de juego democrática en Venezuela no ha funcionado. Tenemos un presidente que ha robado las elecciones delante del mundo y está en el gobierno, continúa el tipo gobernando. De manera, yo lo hablaba con María Corina Machado, decía, bueno, ¿qué solución hay? Porque si la democracia no lo hace caer, una democracia masiva, ganaron masivamente y además de una manera pública. Y el tipo está en el poder y continúa amenazando a toda la región con toda impunidad. Pero lo cierto es que esto está empezando a pasar también en Colombia. En Colombia cada vez vemos con más claridad que evidentemente la fusión entre los grupos terroristas, las FARC, con la droga es absoluta. Yo creo que nadie esconde, ahora ya nadie engaña a nadie. Estamos hablando de grupos mafiosos vinculados al narco y que se ponen una pátina ideológica, pero en realidad son grupos criminales. Pero lo cierto es que en Colombia arrecia la violencia, arrecia el aumento, sube exponencialmente la droga, matan a Uribe. Es decir, hay una violencia también política. Estamos volviendo a los tiempos de Pablo Escobar, te preguntaba antes. Y la pregunta que te hago en este sentido es, ¿vais a poder resolver todo esto solo con la democracia? Es decir, haciendo un frente amplio como el que tú misma has planteado, he podido leer, para hacer caer esta ideología, que es una ideología al final perversa, ¿vais a conseguir salvar la democracia? ¿Se consigue acabar con el narco con democracia? Lo habíamos hecho. Si llegábamos a 40.000 hectáreas, con el Plan Colombia dejamos en 40.000 hectáreas. ¿Estamos perdiendo o estábamos ganando la guerra? La estábamos ganando, pero resulta que le entregaron precisamente esa guerra, se la entregaron a las FARC y por eso volvimos a estar en las 350.000 hectáreas. Porque eso es algo que está tratando de decir el mundo. La estrategia, la lucha contra la droga falló. Yo creo que no. Yo recibo 180.000 hectáreas de cocaína cuando llego a la presidencia y las dejamos al finalizar el Plan Colombia en 40.000. ¿Íbamos ganando o íbamos perdiendo? Segundo, el otro tema de lo que tú acabas de plantear. Hoy no se puede decir que si volvemos a la época de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, mi secuestrador, el cartel de Cali, que compró la presidencia de Colombia, eran carteles colombianos que eran los que manejaban el negocio. Hoy hay otros actores distintos. ¿Quiénes están manejando el negocio? La FARC, que es el mayor productor. Cartel de los Soles, el mayor socio, es decir, Nicolás Maduro, el narcodictador, Diosdado Cabello, Tarek El Alzami, Vladimir Padrino López, son los que están controlando. Pero la droga, el negocio, ¿quién lo está controlando? Los carteles mexicanos. Entonces hoy tenemos que hoy hay distintos factores. ¿Qué está sucediendo? Como el presidente de Colombia ha maniatado a nuestra fuerza pública, a nuestras fuerzas armadas y a nuestras fuerzas de policía, hoy lo que estamos viendo es un abandono absoluto del Estado en las zonas donde el narcotráfico está actuando. Por eso con el Plan Colombia no se hablaba solamente de fumigación, Pilar, sino de presencia del Estado. ¿Cómo implementas un nuevo Plan Colombia? Yo tengo claro, creo que cualquier persona decente o sensata ve que el Plan Colombia funcionó y que fue un gran cambio de paradigma. Pero sí, ahora está Petro en el poder, está Maduro al lado, que de momento resiste el tipo. Están las FARC y el narco. ¿Cómo consigues, en un momento tan crítico para Colombia, implementar un segundo Plan Colombia? ¿Cómo se hace con los americanos? La pregunta es, voy más allá, ¿os van a permitir ganar? A ver, eso es lo que yo he dicho permanentemente. Si hay un crítico en América Latina de cómo nos han robado las elecciones con Indra, con Smartmatic, con una cantidad de compañías que hoy en día en el mundo entero están siendo criticadas, eso es lo que he dicho yo. Los partidos tenemos que buscar los mecanismos para evitar que nos puedan robar las elecciones. Segundo, el dinero del narcotráfico hoy, Pilar, es de tal magnitud en Colombia que van a financiar las elecciones precisamente de todos esos grupos que están dándole a ellos todos los beneficios y la gente de bien, la gente honesta política, ¿de dónde va a sacar los recursos? Por eso es que hay que hacer una estrategia conjunta
en que nosotros, no puede ser posible, Pilar, que tengamos 100 candidatos en Colombia. Leí que Uribe estaba planteando un frente amplio. ¿Es la misma idea que tienes tú también? ¿Un frente amplio para salvar Colombia? Pilar, esa se la planteé yo a Uribe hace 8 años. Hace 8 años yo voy a la finca del presidente Uribe y le digo, vamos a hacer una coalición política. Usted tiene 4 candidatos, yo tengo una candidata. Mi candidata era Marta Lucía Ramírez, Uribe tenía 4. Y me dice, ¿y qué hacemos? Usted escoja su candidato, yo ya tengo la mía. Vamos a primaria en elecciones de Congreso. El que gane en esa primaria queda de presidente y el segundo presidente. Ganó Iván Duque, quedó Iván y el segundo quedó Marta Lucía. Eso mismo es lo que estamos tratando de hacer ahora. Ya ayer salió una comunicación, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Colombia Justa y Libre, Salvación Nacional, en fin, varios, que tenemos que llegar a buscar a tener un candidato, porque si no lo tenemos, vamos a volver a perder las elecciones. Usted lo ha visto, Pilar. Petro nunca ha sacado más del 25 o 28%. No se han quedado con la alcaldía de Bogotá, se quedan con el poder. ¿Por qué? Porque nosotros nos dividimos y la izquierda se une. Esa es una lógica que la hemos visto en América Latina. Curioso lo que está pasando ahora en Bolivia, que sea la centroderecha la que precisamente se quedó Sí. para la segunda vuelta presidencial. Pero eso es una excepción en este momento. Entonces, Este la es el, izquierda siempre se va a unir y nosotros, la centroderecha, siempre estamos divididos. Hay que hacer todos los esfuerzos. Inclusive aquí, Pilar, en Colombia, han dicho muchos empresarios con una tesis muy buena. Tenemos 100 candidatos. Todos ellos dicen que son capaces de gobernar a Colombia. Saquemos 2 candidatos, presidente y vicepresidente, y el resto hagamos una lista de Congreso de notables de esta gente que dice que quiere ser presidente. Hagamos una lista única y porque hay que quedarse con el Congreso, porque fíjate, yo creo que aquí en Colombia lo que sucedió últimamente es muy importante y es que se comenzó a valorar el trabajo del Congreso, es decir, que los pesos y contrapesos comenzaron a actuar contra Petro. Hoy en Colombia, si usted me pregunta, Pilar, ¿cuál es la gran diferencia entre Colombia y Venezuela hoy? Que en Colombia hay institucionalidad, en Venezuela no. Aquí, gustenos o no nos guste, lo que pueden decir, en el Congreso, en unas cosas ha fallado, pero en otras ha ejercido ese control. Por eso hay que tener un gran consejo, un gran Congreso. Segundo, la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional ha venido actuando y está actuando y ahí también se están jugando los pesos y contrapesos. Entonces, eso es lo que tenemos que defender nosotros. Y lo que usted me pregunta, Pilar, si en democracia podemos ganar, claro que podemos ganar. Hay que tener hacer el ejercicio para evitar de que nos roben las elecciones, porque en Colombia, en Venezuela, más que un robo fue una usurpación. Allá hay un usurpador, allá hay un narcodictador. Aquí tenemos que hacer todo el esfuerzo para que podamos nosotros ejercer todos los controles para que podamos nosotros regresar al poder. evidentemente lo que planteas es inapelable, pero tú sabes que cuando el narco hinca sus dientes en las instituciones o en un gobierno, en el poder, cuando hinca los dientes en un Estado, es muy difícil sacarlo. La pregunta también en este sentido es directa, es decir, ¿hay peligro de que aumente la violencia política, la violencia contra los políticos? Ya tenemos gente que ha muerto. Hablando con vosotros, con gente notable colombiana, muchos de ellos me dicen, yo tengo miedo por mi vida. Es decir, estamos en una situación en la cual podemos encontrarnos, y sobre todo si conseguís ese frente amplio. Por cierto, un frente amplio que me imagino que también incluye al centro-izquierda, ¿no? Hablamos de un concepto amplio de frente, ¿no? Puede pasar que realmente este mundo criminal, para no perder el poder, aumente sensiblemente la violencia política. Yo creo que sí, pero fíjate, Pilar, que esto ya lo pasamos nosotros. Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo. Pablo Escobar tenía presupuestos más grandes que el de las Fuerzas Armadas en su época. A nosotros, bueno, como le digo, yo estuve secuestrado precisamente por Pablo Escobar, fui víctima del narcotráfico porque como periodista he combatido y combatí después como político el narcotráfico. Cierto. Fíjate, la mamá de Miguel, Diana, mi amiga Sí. de muchísimos años, asesinada por Pablo Escobar en un operativo exactamente igual a como a mí me recuperaron. Yo pierdo la presidencia de Colombia porque en donde el narcotráfico se había comprado a la presidencia y se compró con Ernesto Samper. Es que mira todo esto que nosotros hemos pasado en el gobierno. A mí me tocó extraditar los 100 capos más importantes. Después han venido otras extradiciones de segundos.
Yo en el gobierno tuve 97 atentados para matarme. Aquí estamos, acá nos quedamos. Este país no se lo vamos a dejar a los mafiosos ni a los narcotraficantes. Aquí seguimos en la lucha y estoy seguro que lo vamos a recuperar el próximo año, Pilar. Seguro. La verdad es que tenéis un trabajo ingente, ¿eh? Porque por un lado piensas Colombia, un país tan importante, ¿cómo se ha deteriorado de esta manera tan terrible? Es cierto lo que planteabas, que las instituciones parecen más sólidas de las que en Venezuela, que están trinchadas, están absolutamente destruidas. Pero sin embargo también es cierto que tenéis que tener una unidad muy fuerte, una voluntad de salvar la democracia en Colombia, porque estáis en un punto crítico. En este sentido te pregunto, ¿qué aliados tenéis fuera de Colombia? Es decir, ¿qué papel tendrían que tener los países cercanos o los países amigos? ¿Qué papel tendría que tener, por ejemplo, Argentina respecto a la posibilidad de que ganáis las elecciones o que incluso se denuncie más abiertamente lo que está ocurriendo en Colombia? Yo escucho demasiado silencio. Como lo escucho de Venezuela, sí, todo el mundo dice pobre Corina, pero la OEA ha fallado, la ONU ha fallado, todo Dios ha fallado con Venezuela y con Colombia. No, estoy de acuerdo contigo. Aquí todavía hay mucho silencio. Nosotros desde las distintas, como digo, yo traté de recuperar mi partido político, Pilar, me lo quita el gobierno también en un hecho político, me quitan mi propio partido que me llevó a la presidencia, me inhabilitan para tener un partido político. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y la lucha que le estamos dando internacionalmente, por un lado, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, que somos 113 partidos del mundo, de la centro y de la centro derecha, de 79 países. Ahí hemos venido actuando con todos nuestros socios y nuestros aliados. Es la contra de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo. Y por otro lado, en América Latina tenemos el Grupo IDEA, la Iniciativa Democrática de España en las Américas, en que ya es una iniciativa abierta, en que hay socialistas, hay centro derecha, hay centro izquierda, y de España y de América Latina, donde también hemos venido haciendo o ejerciendo labores que yo creo que han sido muy importantes. Fíjate que desde el Grupo IDEA, en el tema de Venezuela, hemos acompañado a Edmundo, hemos estado siempre con María Corina, hemos estado acompañándolos en muchos temas y ahí se ha logrado. Logramos, precisamente, yo llevé a nombre del grupo a la Corte Penal Internacional para que agilizaran las investigaciones contra Maduro, pero ya vimos todo lo que pasó con el fiscal Khan. Y adicionalmente logramos algo que también fue muy importante, que la reelección no se considerara como un derecho humano, que lo había planteado Evo Morales, y gracias a la iniciativa del Grupo IDEA logramos posiblemente uno de los avances más importantes en la democracia en América Latina. Pero ahí vamos a seguir trabajando. Nosotros desde afuera, lógicamente yo no tengo partido, desde afuera estaremos trabajando y ayudando en lo que sea necesario, pero vamos a tener que recuperar el Congreso y garantizar, el problema ya lo planteó usted y lo planteo yo, Pilar, que haya unas elecciones libres y transparentes, porque aquí no se le están dando las garantías a los candidatos para hacer campaña. Fíjese, Pilar, que yo dije hace ya casi 2 años, cuando se hicieron las elecciones regionales en Colombia, yo dije que para mí eran las elecciones más importantes. ¿Por qué? Porque teníamos que ganar precisamente las alcaldías de las grandes capitales y las gobernaciones. Y eso sucedió. Imagínese usted que hoy Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín, Barranquilla estuvieran en manos de la izquierda. ¿Qué pasaría en unas elecciones? Afortunadamente ganamos todas las importantes capitales en Colombia y ganamos todas las gobernaciones importantes en Colombia. Ese fue un paso fundamental para ganar las elecciones el próximo año. Y eso es lo que yo siempre digo, esas eran las elecciones más importantes históricamente de los últimos años en Colombia. Y eso se logró, porque hoy tenemos alcaldes de la izquierda en municipios muy pequeños. Pero ¿qué está pasando? Si no se nos está dando las garantías para hacer campaña, va a ser muy difícil. Y eso es el temor que tenemos muchos colombianos. Y por eso yo he venido resaltando lo que Petro está desmantelando nuestras fuerzas militares. Posiblemente, también usted ya lo dijo, Pilar, que no puede haber elecciones porque no hay garantías para que se pueda celebrar un proceso electoral. En eso hay que estar muy atentos. Y para eso sí que necesitamos el respaldo y la colaboración de la comunidad internacional. Hablando de la comunidad internacional, un país importante, España, su gobierno, ¿qué papel está teniendo en Colombia? Porque por lo que yo conozco, Rodríguez Zapatero se ha paseado bastante por Colombia y Pedro Sánchez tiene la posición que tiene. ¿Me lo valoras esto? ¿Cómo lo ves?
el papel de España en estos momentos? Yo creo que muy mal. Es decir, que yo no puedo entender que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, esté respaldando una narcodictadura. Es que se cae de su propio peso. Segundo, yo lo dije el otro día en un reportaje en España, Pilar, el hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es José Luis Rodríguez Zapatero. Lo estamos viendo permanentemente legitimando y legalizando precisamente todas las elecciones que se han celebrado en Venezuela. Entonces, aquí no entendemos, yo personalmente no entiendo la posición del presidente Sánchez. El Partido Socialista en España vemos funciones y labores y corrientes distintas. Por ejemplo, el caso de Felipe González, que es parte del grupo IDEA, en que Felipe está muy cercano a Venezuela, ayudó a Leopoldo, ha estado muy cercano a María Corina, muy cercano y muy crítico del proceso electoral en Venezuela. Pero yo ese respaldo a una narcodictadura, a lo que está sucediendo desde Venezuela para Colombia, al cobijo que se le están dando por parte del narcodictador a la guerrilla, a los paramilitares, a los narcotraficantes en Venezuela, la verdad que yo no entiendo cómo pueda el gobierno de España estar respaldando a este narcodictador. Hace poco Richard Blanco, con quien estuve, el que había sido, bueno, aún es, por supuesto, un político de la oposición venezolana y vive ahora, como bien sabes, exiliado en Argentina, me comentaba que él consiguió que Rodríguez Zapatero fuera persona non grata en el Congreso de Venezuela. Y también señalaba el papel de apoyo absoluto a la dictadura de Maduro por parte de Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Hay algunos intereses espurios? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Hay sospechas de alguna cosa? ¿O sencillamente ideológicamente se ha acercado a este mundo? Porque cuesta entenderlo. Pilar, yo leí el otro día de que hay un aumento importante en el capital de Rodríguez Zapatero, ¿cierto? Sí, Que se han comprado unas casas en los barrios más importantes, en fin, que tiene un capital muy importante hoy en día. Eso sería bueno que lo expliquen de dónde ha venido, si ha venido de Venezuela o de dónde ha venido ese aumento de capital de Rodríguez. Pero aquí más que Rodríguez Zapatero es el gobierno, porque Rodríguez ya salió del gobierno. Aquí lo importante es por qué. pero salió del gobierno, pero no olvides que en este momento crítico para Pedro Sánchez, Zapatero es, casi te diría, el aliado número uno. De hecho, todo el gobierno de coalición lo armó Zapatero. Ahora mismo los problemas que tiene con los diferentes aliados es Zapatero la persona. Es decir, Zapatero no se ha ido del poder ni se ha ido del gobierno. Al contrario, en los momentos peores, con un Pedro Sánchez casi desanimado, quien le levanta el ánimo y lo mantiene, como diciendo, oye, aquí hay que aguantar, es Zapatero. Es decir, que es un agente importante en la política española. Lo que me sorprende, porque lo voy escuchando tanto de venezolanos como de colombianos, es el papel tan agresivo que ha tenido en la región en favor de la dictadura de Maduro claramente y también en favor del gobierno de Petro. Y claro, ahí hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Ninguno, y además ahora veo, creo que hasta el otro día apoyó a la candidata, la hija de Pizarro, ¿cierto? Ya comenzó a actuar en la política colombiana respaldando a la hija de Carlos Pizarro, quien fuera el líder histórico del M-19. Pero sí, como te digo, para mí, ya lo dije alguna vez, el hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que queda clarísimo en este sentido. Hablábamos de la posibilidad de que aumente la violencia política. ¿Qué tipo de protección vais a tener los que estaréis en la primera línea? Porque tú, por ejemplo, porque claro, me explicaba, por ejemplo, Ingrid Betancourt y también María Lucía Ramírez, que parte de las personas que tendrían que protegerlos están vinculados a las FARC o forman parte del pacto que se hizo en su momento, etcétera, y que se sienten muy inquietos. Y claro, la muerte de Uribe nos ha impactado a todos, es decir, porque estamos hablando de... Y después, no solo han matado a Uribe, es que después el chico que los ha matado ha quedado bajo protección de Petro, que es algo realmente alucinante. Están pasando cosas que hacen imaginar que estamos ante un preperiodo violento en Colombia. ¿Me equivoco de diagnóstico? ¿Es demasiada alarma? Lo hemos dicho porque, a ver, aquí lo que se está generando en Colombia es una policía política. Como la venezolana, por tanto. Exacto, exacto. Aquí hay una, primero que tenemos que llegar al fondo del tema de dónde provino la orden de asesinar a Miguel Uribe. Yo Sí. siempre he dicho que aquí hay un gran responsable, y yo digo que el primer responsable ha sido el presidente Petro, cuando ha generado esta polarización en el país, cuando está convocando a que precisamente esos odios y esos recores florezcan, y yo creo que se vio reflejado aquí.
Pero no solo polarización, si me permites, estuve leyendo un reportaje que explicaba cómo toda la seguridad que tenía Uribe se fue adelgazando y el día que lo matan solo tenía 2 y además estaban lejos de él. Esto tiene que ver con la estrategia de seguridad, algo falla ahí. ¿Tú crees que hay responsabilidad directa de Petro en la muerte de Uribe? A ver, yo no puedo decir eso porque claro, ahí sí sería comprometerme en algo. Pero qué bueno sería, Pilar, Petro pidió a los organismos de inteligencia internacionales, creo que le pidió a los Estados Unidos y creo que le pidió al Reino Unido que se metieran en la investigación de Miguel Uribe. Ojalá, ojalá muy pronto salgan esas investigaciones, que esas sí van a ser independientes a las del gobierno, porque el propio presidente Petro dijo, pero que sí fue directamente responsable en el sentido de que hoy con esos odios y con esos rencores que viene diciendo. Fíjese cómo empezó usted la entrevista precisamente diciéndome todo lo que dice, que los oligarcas, que los ricos, que ta. Bueno. No, y directamente diciendo que son cipayos, está hablando de que son traidores a la patria. Es decir, imagínese que traidor a la patria ha sido él. Es que aquí, pero bueno, lo importante es ver y tenemos que llegar al fondo qué pasó con Miguel. Segundo, hoy, ¿cómo podemos entender que los jefes de los inteligencia en Colombia, los que lo cuidan a uno, eran precisamente los guerrilleros, los antiguos guerrilleros? Aquí con Miguel Uribe, pues hay otro elemento que es adicional, porque si alguien persiguió al M-19, al grupo político, a la guerrilla del M-19, fue el abuelo de Miguel, el presidente Turbay Ayala. Entonces aquí hay otra serie de factores, de elementos. Pero aquí yo no creo que se estén dando las condiciones para que haya una campaña tranquila. No, aquí el gobierno no está dedicando los recursos para la seguridad de sus candidatos, tiene que dedicar los recursos para la seguridad de los candidatos. Los propios candidatos no han querido y los partidos ir a la comisión de garantías para que haya unas elecciones porque no ven que puede haber garantías. Entonces, aquí hay un tema complicado que puede hacer. Yo siempre he dicho que Petro puede estar diseñando toda una campaña es para que no haya elecciones y que no se brinden las elecciones. Porque precisamente una de las discusiones que se tienen a veces aquí en el país, Pilar, es si Petro está buscando que se deteriore tanto el orden público que en algún momento dado tenga que decir no puede haber elecciones de orden público, convoca a lo que se llama la conmoción interior y que no haya elecciones. Ese es un escenario que no hay que dejar al lado, ¿cierto? Un escenario que no puede quedar al lado. O que se comience, porque el otro tema también, para hacer una campaña política, ¿qué se necesita, Pilar? Pues ir a recorrer el país. Pero si uno no puede recorrer el país, porque ya lo he dicho yo, fíjese usted lo que está pasando. Petro hablaba de la paz total. Entonces, en una parte de Colombia está dialogando con las FARC, en otra parte estaba dialogando con el ELN, en otra parte estaba dialogando con los pares. Entonces, yo como candidato, como yo mañana quiero ir a unas zonas del país, no dejaban entrar al ejército, yo como candidato me van a decir, mire, si usted viene, lo matamos. Entonces nadie va a ir. Si usted viene, puede venir, pero no le garantizamos su vida. O te dejan entrar y después de que sales a todo tu entorno político que te ayudó, a tus amigos, a tus socios, a la gente que está comprometida, le van a empezar a decir, ya sabemos quién es su mamá, quién es su papá, dónde vive su hija, su tío, su hermano. Entonces puede que se convierta casi en imposible hacer una campaña y que simplemente se pueda hacer por medios complicada. Porque usted sabe que todavía la gente quiere que los candidatos estén en sus regiones, que conozcan de primera mano sus problemas. Entonces, ahí hay un elemento y reitero, esto que sucedió ayer, imagínense que ya Petro dice que no va a hacer absolutamente nada en la lucha contra la droga, pues lo que se viene de droga va a ser brutal y la plata que va a entrar va a ser brutal para las próximas elecciones presidenciales. La idea que se está diseñando, que estamos viendo, de que Colombia tiene zonas del territorio que ya no controla el Estado democrático, sino claramente las mafias criminales, realmente asusta mucho. Y ahí sí que la campaña queda muy tocada. La pregunta, me dirijo en este tema de las drogas. Tú dices, va a venir un aumento considerable de la producción de droga tal como están las cosas en Colombia. De momento estamos viendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya llevamos 3 ataques de la Armada Americana contra barcos narcotraficantes venezolanos. ¿Puede ocurrir esto en Venezuela? Es decir, ¿puede haber una intervención más agresiva e incluso violenta de los americanos en Colombia para frenar también el aumento de la droga? ¿O lo de Venezuela es diferente? Lo de Venezuela es diferente, pero
porque yo tengo con el caso americano dos cosas, con el caso venezolano dos cosas con relación a los americanos. La primera, Pilar, es decir, hoy lo que los americanos están haciendo es interceptación de naves, ¿cierto? ¿Qué es lo que les corresponde? Lo que responde a Colombia, lo que corresponde a Venezuela, lo que corresponde a Francia, lo que responde a Holanda en sus colonias. Y hoy lo que estamos viendo, hoy hablamos de que simplemente se ha movido para interceptaciones la Armada Americana, pero si usted revisa, Francia y Holanda también están ejerciendo unas labores importantes de interceptación frente a Curazao, frente a Aruba, a Martinica. El gobierno Trump lo acompaña con una retórica fuerte, es decir, no solo... No, no, es... Yo lo que aspiro aquí en este proceso de intercepción es que ellos tengan la absoluta seguridad de que están actuando contra objetivos clarísimamente del narcotráfico. Segundo, aquí lo que yo nunca he entendido, Pilar, ahora me llama la atención, usted que ha estado tan metida también en el tema de Venezuela, la gente preguntando qué es el cartel de los soles. ¿Hace cuánto venimos hablando del cartel de los soles, Pilar? Yo desde el año 2015 y ahora hay políticos venezolanos, políticos, ex candidatos presidenciales, Pilar, que dicen, ay, yo no he oído el cartel de los soles, ay, yo no he sabido quién es el cartel. Por favor, cuando había, perdón, la DEA tenía un cartel que ofrecía 25 millones por Maduro, 15 millones por Diosdado y Vladimir Padrino. Yo le hago esta pregunta, Pilar, a ver, ¿cómo en la administración Biden hay carteles que ofrecen 25 millones de dólares por Maduro, por quien dé información? Yo decía, Pilar, ganémonos esa plata tan fácil, porque uno llama a la idea y dice, mire, Nicolás Maduro, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Allá está, búsquelo, pándeme la plata, ¿cierto? Pero ¿qué veíamos? Que eran funcionarios del gobierno americano yendo a hablar con Maduro, cercanos a Biden, de muy alto nivel dentro de la administración Biden, y no pasaba nada. Yo me pregunto, no hay una contradicción en que el gobierno americano ofrece una recompensa por unos delincuentes y usted está enviando gente de su administración a hablar con delincuentes? Ahí no hay una violación de la ley. Segundo, esto de Maduro que estamos viendo, 50 millones de dólares hoy por Nicolás Maduro, el doble de la recompensa que se ofreció por el hombre que más daño le hizo a los Estados Unidos, que se llamaba Osama Bin Laden. ¿Cómo podemos entender esto, Pilar? A ver si te estoy entendiendo, quiero ponerle un poco más de claridad. Me estás diciendo que si Maduro está en la diana de la búsqueda de un narcotraficante por parte de Estados Unidos, ¿tendrían que hacer algún tipo de acción más agresiva, más directa? ¿Tendrían que ir a buscar a Maduro? Pues yo no sé, porque no puedo hablar de una intervención directa, pero yo quiero decir, aquí lo que yo te quiero proponer es que como yo ofrezco recompensa por un delincuente, pero envío gente de mi gobierno a hablar con el delincuente. Era la época Biden, ahora estamos hablando de la época Trump. Trump parece en este sentido más determinante, ¿no? Ellos están actuando y van a actuar. Yo creo que están actuando y clarísimamente. A ver, también tenemos que entender que Trump, en la lucha contra la droga, Trump está cumpliendo con sus compromisos de campaña electoral. A veces nosotros vemos a Trump de otra forma, pero es que Trump fue electo y fue elegido precisamente para ser presidente de los Estados Unidos. Y él hizo un programa y dentro de ese programa dijo que él tenía que acabar con los enemigos de los Estados Unidos que estaban a través de la droga y el fentanilo especialmente atacando a su población. Entonces él está cumpliendo uno de sus compromisos de campaña. Y aquí, segundo, lo que vamos y lo que estamos viendo que va a comenzar a verse. Nosotros tenemos un secretario de Estado de origen latino, ¿cierto? Un Marco Rubio es cubano. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué va a hacer Marco Rubio precisamente de origen cubano cuando ha estado toda su carrera política confrontando al régimen cubano? A ¿Y qué crees Cuba que va a hacer? a Cuba ¿Qué se le crees que puede va a llegar hacer? de dos formas. Se puede llegar cercando precisamente a Venezuela, porque todos sabemos que quien ha salvado a Cuba es precisamente el régimen venezolano. Eh, Lo hizo Hugo Chávez cuando le regala más de 100.000 barriles al día de petróleo. Gracias a eso es que ha vivido Cuba en los últimos años, que los puede vender o se puede quedar con esa plata o los puede utilizar, pero ahí ese es el factor fundamental. ¿Y qué va a pasar también con Daniel Ortega? ¿Cierto, Pilar? Entonces, aquí yo creo que cercando a este régimen venezolano, Sin comienza a duda. habilitarse el No, cubano no. y vamos a ver reflexiones también Si en el cae, si, nicaragüense.
si cae el régimen de Venezuela, esto es una caída de cartas de naipe. Es decir, Cuba está vampirizando Venezuela. Cuba no puede sobrevivir sin el régimen de Maduro. Está claro. Y todo el eje bolivariano, en realidad, sin ninguna duda. Por tanto, estamos el eje central, porque la caída de Maduro entiendo que también beneficiaría a la democracia colombiana. Es decir, dejaría tocado el régimen de Petro. Parece evidente, porque estamos... Entonces, lo que estás de alguna forma diciendo desde tu posición tan simbólica de un presidente que hizo el plan de Colombia, que tiene las ideas muy claras en este tema, ¿estás diciendo que Estados Unidos tendría que hacer una intervención directa en el país para que cayera el régimen? No, esa es una definición de Estados Unidos. Yo nunca estoy de acuerdo con ese tipo de hechos. Eso ya es una decisión que toma los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está cumpliendo parte del trabajo que tiene que hacer. Porque, a ver, vuelvo a lo que ya dije antes, Pilar. El problema de la droga no es solamente Colombia o Venezuela. El problema de la droga es de Estados Unidos y de Europa. Nosotros la producimos, allá se consume. Y por eso todos tenemos que aportar, y por eso yo siempre he hablado de la tesis de la corresponsabilidad, que es tan importante. Hoy los Estados Unidos, por primera vez de verdad, están interceptando en aguas o americanas o en aguas internacionales. Nosotros siempre habíamos tenido, y en el caso de Colombia, cuando yo fui presidente, teníamos acuerdos marítimos con la Armada colombiana y con la Armada americana. Pero hoy están actuando ellos directamente, es lo que está sucediendo. Entonces también ya están cercando, precisamente lo que se está acercando es a Venezuela, porque Venezuela hoy no vive del petróleo, Pilar, y tú y yo lo sabemos. Hoy Venezuela vive el narco, porque tenemos el cartel más grande, que es el cartel de los soles, que también yo, por ejemplo, no entendí cómo se captura a los hijastros de Nicolás Maduro por tráfico de drogas, se condenan en Estados Unidos y Biden les da perdón. ¿Cómo podemos entender esto? O Alex Saab, que resulta que todos sabemos que es el testaferro de Nicolás Maduro, lo capturan, se lo llevan a Estados Unidos. Ulises Correa, primer ministro de Cabo Verde, hace un esfuerzo importantísimo, presiones de todo el mundo para liberar a Saab, se lo entrega a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Lo liberan también? ¿Le dan una amnistía? ¿Quién tiene toda la información sobre Nicolás Maduro? Pero Biden hizo la misma política que Obama. En este sentido, yo creo que Biden continúa un planteamiento, desde mi punto de vista, y esto ya es opinión personal, Obama es el que radicaliza al Partido Demócrata, lo saca del espacio central. De hecho, el fenómeno woke que vivimos ahora viene de la época Obama. Y Biden, de alguna manera, mantiene estas posiciones. Pero ahora la administración es muy diferente. Pero Yo mira tengo la con impresión... Biden. Pero con Biden, Pilar, mira lo siguiente. Biden, un buen amigo. Joe Biden fue un hombre fundamental para mí en el Plan Colombia. Tanto que en muchas ocasiones Biden siempre decía que el Plan Colombia se lo había ideado a él. No importaba, porque él era el jefe del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Pero después, como presidente... Pero mira lo que pasó. Fue fundamental en el Plan Colombia. Él conoció de primera mano el Plan Colombia. Posteriormente llega a la vicepresidencia de los Estados Unidos y Obama, ¿de qué lo encarga? De América Latina. De América Por Latina. primera vez cuando llega a la presidencia, yo digo, uy, llegó alguien que de verdad ya conoce la región y América Latina. Y mire todo lo que pasó, Pilar. Exactamente lo contrario. En el Plan Colombia, todo lo que Biden nos ¿Y por ayudó a qué? nosotros, ¿Y por qué? ¿Por qué ese viraje? yo no sé quién ejerció en eso, porque yo la verdad nunca entendí, porque un hombre que se comprometió como se comprometió con el Plan Colombia hizo exactamente lo contrario 8 años después. Hizo exactamente lo contrario. Yo nunca entendí eso. Y además que Biden sí conocía la región, Pilar, porque como te digo, Obama lo puso a manejar América Latina y él siempre le gustó América Latina, conocían la región, pero miren lo que pasó, hicieron exactamente lo contrario de lo que se propuso cuando ideamos el Plan Colombia. Estamos acabando, presidente, que la verdad ni me doy cuenta del tiempo porque es todo muy intenso y muy interesante lo que dices. Dos preguntas, quizá una un poquito incómoda para ir cerrando. Una es, hemos conocido el papel de Irán, de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas Quds en Venezuela, su implicación con todo el narco y con Hezbollah llevando, digamos, las riendas y todo lo que ha significado la triple frontera. Pero por Oriente Medio ha cambiado. Hezbollah está herida, Siria ha caído, Irán está arrodillada. Esto ha cambiado. Por tanto, parece que como mínimo este nivel de influencia puede que baje. Pero en cambio, que no ha cambiado es el principal aliado de Venezuela, que es Rusia. Sin embargo, y te lo pregunto a ti como fino analista, algo que me llama mucho la atención es que Rusia no está protestando
por las acciones armadas de intercepción de Estados Unidos. ¿Tú crees que Rusia está variando su posición en Venezuela? Lógicamente, Maduro depende hoy de una llamada telefónica entre Putin y Trump. Exacto. Segurísimo. Sí, yo creo que depende exactamente ahí. Yo creo que hay en la alta política internacional algo se debe estar moviendo, ¿cierto? Y porque además yo lo digo, a veces nosotros, ¿qué está pasando con Venezuela? Estados Unidos nos ha dejado abandonado, pero tenemos que pensar, yo hago siempre esta pregunta, mira, ¿cuánto lleva Trump de presidente? Nada, sí, sí, justo empezó. Sí, sí. Exacto. Y todo el mundo cree que lleva años. Y hay que decir, no, es que Trump lleva 7 meses. Y Trump tiene dos problemas antes que llegar al caso venezolano, que son pues el Medio Oriente y que es Ucrania. Una vez más o menos resuelve estos problemas, esperamos que tenga la mirada hacia esta región. Pero yo creo que aquí lo importante también, Pilar, es, yo creo que en este caso eso llama la atención, lo que dice usted, ni China ni Rusia. Fíjate que Rusia ha hecho con Venezuela lo mismo que hizo con Siria, cayó. Y el ataque a Irán, es decir, la política Putin es Putin y Putin nos da preocupaciones importantes y es una pesadilla, pero en la gran geopolítica ha movido piezas curiosas. Yo esperaba que fuera a ayudar a los Assad en Siria y el tipo cayó, que haría ruido con el ataque en Irán y no lo hizo. Y sobre todo me parece muy significativo lo de Venezuela, porque, como bien decías, Putin es fundamental para la caída del régimen. No solo es Trump, también estamos hablando de Putin. Bueno, tengo que hacerte una pregunta que es inevitable, que es el tema Epstein y el tema Fidel Castro. Explícame esa foto, explícame ese lío. Imagino que tus enemigos lo utilizan de una manera absolutamente destructiva, pero yo quiero escucharte a ti. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a ver a Epstein? ¿Has estado con Fidel Castro? ¿Esa foto real en su despacho? ¿Me explicas algo de este tema? A ver, mira, Fidel Castro, yo fui un hombre que políticamente siempre tuve muchos desacuerdos con Fidel Castro, porque Fidel, se olvida la gente un poco, Pilar, te cuento, el Ejército de Liberación Nacional es pro-cubano, Sí. porque en Colombia tenemos toda clase de guerrilla. La FARC, pro-Unión Soviética, el ELN, pro-cubano, el EPL, pro-maoísta, el Quintín Lame, indigenista. Cuando yo llego al poder, yo era presidente de Colombia, era presidente del grupo Los No Alineados, y me tocó ir a mí a Sudáfrica a entregarle la presidencia a Nelson Mandela. En esa reunión, como presidente de Los No Alineados, las dos primeras reuniones que tuve, curiosamente, fueron con Yasser Arafat y con Fidel Castro. Entonces, en la reunión con Fidel Castro, fue muy fuerte, porque Fidel Castro me decía que a mí me había financiado la gusanera cubana, como lo llama él, a los exiliados cubanos de Miami, y que a mí me había financiado el líder de la resistencia, ahora se me acaba de ir el nombre, el líder de la migración cubana Cubana. en Miami, nuestro Hasta amigo, bueno, vivir. se me acaba de ir el Sí. nombre que me lo A había mí también. presentado, sí, se me lo había presentado precisamente José María Aznar en una reunión del Partido Popular. Y yo le dije que eso era mentira, que a mí nunca me han financiado la campaña, que él podía revisar, y tuvimos una serie de discusión. Ahí comenzamos ya a hablar, y para mí era muy importante Fidel por una razón, por lo que le expliqué anteriormente, Pilar. Él Sí. tenía mucha prevención conmigo, pero el ELN, al ser un movimiento de origen castrista, para mí era muy importante que Fidel jugara un papel Ah, en eso. Entonces yo me siento con Fidel Castro. Esa pregunta que usted me acaba de hacer me la hizo Clinton. Me dice el presidente Clinton en la oficina Oval: Andrés, cuénteme por qué la relación ahora con Fidel. Y le dije, porque para mí, si quiero hacer un proceso de paz con la FARC y con el ELN, Fidel va a ser fundamental. Y mire lo que pasó. Comenzamos a trabajar con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Recuerda usted que el líder del Ejército de la Liberación Nacional era el cura Pérez, español, sí. que murió? Sí. El cura Pérez muere. Fidel me cuenta la historia de cómo murió el cura Pérez. Posteriormente, después vino Gavino. Hicimos con el comisionado de paz, con Camilo Gómez, hechos para sacar a Gavino y llevarlo a La Habana porque tenía un cáncer, un tumor en el cerebro. Y comenzamos a abrir esas puertas con el Ejército de Liberación Nacional, y fue muy importante. Tanto, tanto que mire lo que pasó. Nunca Fidel Castro intervino directamente ni en Angola ni en Centroamérica.
nunca. En el único proceso que él se involucró directamente fue en el del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Resulta que un día habíamos llegado ya a un acuerdo con el ELN de iniciar los diálogos para sentarnos en la mesa. Y a mí me dice mi comisionado de paz, Camilo Gómez, presidente, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mire, como Fidel ha estado comprometido con esto, llévele el acuerdo, hable con Fidel y dígale si está bien o está mal, que él dé su opinión, que el ELN se lo lleve. Y efectivamente Camilo le dijo al ELN, hablen con Castro, que estaba involucrado. Fueron a hablar con Fidel Castro y Fidel Castro salió del Ejército de Liberación Nacional de ahí y no firmó. A mí me llamó mucho la atención. Posteriormente yo después llamé a Fidel Castro, él estaba enfurecido porque lo habían dejado pues mal parado porque él había estado comprometido. Nunca entendió, me dijo, yo nunca entendí y él me dijo, mire, presidente Pastrana, yo le dije al Ejército de Liberación Nacional, en Colombia hay en ese momento un presidente conservador, hagan la paz con un conservador. Aquí a los conservadores nos llaman los godos, o nos llamaban. Entonces dijo, hagan la paz con un godo. Y resulta que el ELN salió y dejó mal a Fidel Castro. Pero Fidel fue muy importante. Segundo, hicimos también acercamientos con los Estados Unidos, hicimos acercamientos con Clinton y con los Estados Unidos, también con Cuba. Y sobre todo, que yo creo que lo más importante, el papel como presidente de los no alineados era también precisamente manejar esas Entiendo. relaciones con los Estados Unidos. Entonces, él en esto fue un hombre muy importante para nosotros. Pero que entiendo lo de Fidel, pero ¿qué pintaba Epstein por ahí? Porque resulta que yo estuve en una reunión, a mí me condecoraron una reunión en Irlanda, en que estaba Gorbachev, estaba Clinton, estaba Karzai, estaba Bono, el cantante, en fin, todos. Ahí Clinton me presenta a Epstein y Epstein después, algún día, era un hombre muy vinculado a todo este tema de las redes sociales. Un día me dice, yo quiero conocer a Fidel Castro, ¿por qué no me ayuda? Dije, voy a hacerle la gestión. Hicimos la Claro. gestión. Fidel Castro dice que lo recibe y tuvo una reunión como de 6 horas con Fidel Castro, Epstein. Entonces, ahí es cuando, pues lógicamente, yo voy a la isla, voy con él a través de Bahamas, porque teníamos que ir a través de Bahamas, y él se queda y hablan con Fidel Castro, y posteriormente Epstein se vuelve para Estados Unidos y yo me quedo en Cuba, que estaba escribiendo mi libro en esos momentos. Esa fue la relación de Epstein con Castro. Sabes que es un hombre tóxico, ¿eh? Epstein, todo lo que toca es tóxico. Presidente, hemos acabado. Déjame ya para finalizar una última pregunta. ¿Realmente crees que vais a poder armar este frente amplio para recuperar las instituciones y la democracia? ¿O el problema de Colombia no va a ser Petro, sino vuestras divisiones internas? ¿En qué punto A ver, estáis? yo, si me preguntas a mí, Pilar, el esfuerzo que tengo que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer, buscar todos los mecanismos para ganar las elecciones. Y todo lo que esté a mi alcance, en que pueda aportar para sentar a distintos grupos políticos, a distintos amigos, para sacar una candidatura única, hay que hacerlo. Aquí hay que dejar los egos, primero que todo. Y aquí hay que pensar en el país, aquí hay que pensar en Colombia. Y yo creo que eso es lo más importante. Y hacia allá vamos a dedicar todos los esfuerzos que podamos hacer, porque tenemos que ganar las elecciones del próximo año. Tenemos. Mira, por eso quiero reiterar ahí, no podemos perder las elecciones del año entrante porque perderemos a Colombia. No, no estáis luchando por unas elecciones, estáis luchando por las instituciones y por la democracia. Presidente, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor. Pilar, muchas gracias a ustedes. Gracias.